Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por aquí. Yo soy María Scherer y ustedes saben que el presidente presentó hace unos días su propuesta de reforma electoral y unos cuantos días después el PRI presentó la suya, a la que el PAN de alguna manera se está sumando. Para hablar sobre esta propuesta de reforma vamos a hablar con Blanca Alcalá. Ella es vicecoordinadora de los diputados priistas y también miembro de la Junta de Coordinación Política de este partido. Blanca, qué gustazo. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo y por supuesto con tu audiencia. Me encanta poder tener esta oportunidad. La propuesta del PRI, que construye, como decía, en común con el PAN, que tienen puntos coincidentes, considera eliminar la sobrerepresentación legislativa, esta formación de mayorías artificiales que habíamos visto antes, pero también ahora que Morena tiene el poder, y también anular las elecciones ante cualquier sospecha de participación, ¿no? Del crimen organizado. Va a ser difícil comprobar la participación del crimen organizado, ¿no, Blanca? Pues bueno, lo que es cierto, María, es que las últimas elecciones nos han dejado muchas lecciones. Lecciones, por ejemplo. Elecciones estatales. Elecciones estatales, por supuesto, en donde definitivamente observamos que hay municipios en donde la gente tiene miedo y no quieren incluso ser candidato o candidata. En el caso de las mujeres se siente mucho más esta situación. Y definitivamente ha habido muchas denuncias que al final no terminan en algo. De tal suerte que para nosotros es muy claro, digamos, esta oportunidad de poner sobre la mesa muchos de los temas y de los desafíos que hoy tenemos que enfrentar. Nuestra propuesta, como ya ha sido difundida, en realidad tiene 10 puntos bases, 4 objetivos fundamentales. Por un lado, que no perdamos esta parte de representatividad, de representación que existe en el país. Por otro lado, que sea una propuesta muy ciudadana, en ese sentido, retomar las inquietudes que hemos recogido, que nos permita esta democracia en paz, que hoy cuando ves que cada día hay mayores candidatos, que el mayor número de candidatos que incluso acaba siendo violentado, algunos de ellos hasta han perdido la vista, mujeres también incluso. Sí, así es la vida, entonces esto es parte de nuestras preocupaciones y por supuesto que pueda ser más barata. Sin duda nosotros estamos claros de esto que los ciudadanos nos han señalado, pero sí nos parece que requiere una discusión amplia, una discusión muy sensata, muy responsable, que nos permita ir encontrando soluciones a ello. Por ejemplo, en nuestra propuesta sí hemos abordado la posibilidad de reducir el número de escaños o de curules que tiene el Poder Legislativo, también de 500 a 300, pero poder respetar las dos vías, tanto ahora, la de representación como la de mayoría. Vamos a tocar varios de estos puntos, pero específicamente, ¿no? ¿Cómo, más allá de lo evidente, por ejemplo, fue mediáticamente cubierto la elección en Michoacán, ¿no? Así en es. donde fue obvia, ¿no? Sinaloa, Zacatecas. Pero más allá de lo obvio, ¿no? ¿Cómo vamos a detener eso? Bueno, nosotros hemos hablado de la posibilidad de crear incluso hasta un observatorio electoral en donde se pueda ir viendo comportamiento de los actores, de los candidatos, de los partidos y en un momento dado también darle mayores herramientas y mejores herramientas al Tribunal Federal Electoral, porque en muchas de las ocasiones, primero, los procesos pueden ser largos y segundo, pues a veces no tienen esta parte de medidas cautelares que pasan por distintas instancias, pues acaban por no llegar a ningún sitio o demasiado tarde. Entonces, creo que eso es parte de lo que tendremos que hacer, la investigación previa, tanto a los precandidatos como a los que en un momento dado ya se han convertido en candidatos. Hemos visto realmente hechos muy bochornosos, aquí incluso la presunción, y debo decirte que los movimientos feministas también han sido muy activos en el tema de la 3 de 3, y todos estos aspectos a nosotros nos interesa que puedan materializarse en una legislación suficientemente robusta, pero sobre todo muy ágil para su aplicación. ¿Qué te parece y a tu partido la propuesta de la segunda vuelta electoral? A nosotros nos parece muy adecuada, sobre todo porque recordemos que incluso ha habido momentos en los que por el menos de 1%, pues se ha marcado la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Hay experiencias en la región, en América Latina, que están más que probadas y creo que esto permitiría tener un gobernante con una mayor legitimidad. La verdad es que quien gobierna con menos del 30%, pues en realidad 7 de cada 10 no están de acuerdo con quien está conduciendo el país, pues es muy, muy preocupante. A nosotros nos parece, y coincidimos con la propuesta de Acción Nacional de la segunda vuelta, creo que es tiempo
de que México ya su democracia está madura y podamos concretarla. Sí, hemos visto mucho, sobre todo en las elecciones de los estados, ¿no? Sí. A todos los candidatos saliendo a decir que todos ganaron y Uh-huh. la segunda vuelta electoral detiene un poco eso, ¿no? El cacareo del ganador. Y le da mayor solvencia, incluso hasta un gobierno de coalición, al rumbo de un país, de hacia dónde quieren los electores en un momento dado, que haya esas tendencias, si son de centro izquierda, si son de centro derecha, en fin, creo que sería muy útil para el futuro el poder considerar. Y responde a una alta probabilidad claro. de que no haya, como López Obrador, un ganador de mayoría amplia. Y que además luego eso se refleja también en las cámaras, como lo que tú señalabas al inicio de la entrevista, esa sobrerepresentación que en las intermedias, pues un mayor número de mexicanos votaron en contra de la alianza en el poder y sin embargo siguen existiendo un mayor número de diputados que representan este partido. Ahora, ya hay una coincidencia más o menos amplia, Blanca, con respecto de reducir el número de diputados. Pues bueno, en el caso de Morena lo tiene, en el caso no conocemos la propuesta de Movimiento Ciudadano, pero creo que también lo señalan y en nuestro caso también pensamos que podría ser, pero para nosotros sí es muy importante que podamos también respetar este tema de la representación territorial. Esta propuesta, sin dañar la proporcionalidad, o sea, tener listas de representantes proporcionales por estados. La verdad es que quienes en un momento dado hemos estado en contacto con el territorio, sabemos que sí la gente quiere saber, tocar, hablar con su diputado local, no solamente con su diputado federal, no solamente el diputado de lista, que en muchas de las ocasiones tenemos otras características, en lo que implica, digamos, el expertise en ciertos temas, el tener algunas otras responsabilidades que son diferentes. Entonces, para nosotros sí es muy importante y creo que podríamos llegar a un acuerdo de 150 por la vía de mayoría relativa y 150 por la vía de representación proporcional. Hablabas tú de hacer la democracia menos cara, ¿no? Sin lastimarla, ¿no? Sin debilitarla, pero hacerla menos cara. El voto electrónico es otra de sus coincidencias con el PAN. Sí, definitivamente, aunque hay que ser muy cuidadosos. La verdad es que hoy tenemos experiencias en 3 casos. Jalisco, Coahuila y el voto electrónico de los mexicanos residentes en el exterior. Uh-huh. Y en otros países también. Y curiosamente en muchos de estos países se ha tenido que ir regresando al voto tradicional. En este sentido, nosotros pensamos que debe ser un modelo híbrido. Nunca puedes tú renunciar a este ejercicio que tienes de ir y depositar tu urna, tu boleta ahí en la urna. Pero también en algunos momentos pues puede ser mucho más fácil el tener un modelo que para ciertos territorios, para ciertos lugares, pues más pueda urbanos, ser más urbano, de un conteo mucho más rápido y que, ojo, es en urna electrónica, no vía internet, que también este es un modelo que a veces se confunde. Entonces creo, ya está aprobado, ha dado buenos resultados, requiere también de una auditoría muy específica para todo lo que implica el proceso de la implementación del sistema, pero nosotros estamos a favor de que se vaya avanzando en el país en este tipo de procedimientos. Un punto particularmente sensible e importante para la oposición, Blanca. ¿Cómo van a defender y a fortalecer la autonomía del INE y del Tribunal Electoral también? Pues bueno, a nosotros nos parece vital, y ahí coincidimos sin duda con Acción Nacional también, el poder resguardar la autonomía de nuestros órganos electorales es muy importante. De entrada, nosotros sostenemos que debe mantenerse la convocatoria y este comité de evaluación por expertos que en un momento dado hacen esta evaluación de quiénes son los candidatos a ocupar tanto el cargo de consejero presidente como de los integrantes del propio organismo. Y en el caso del Tribunal Electoral también. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que tengamos a los mejores, que sean especialistas en la materia, que efectivamente estén pues más allá de cualquier vínculo con algún partido político. Si este no es una propuesta en donde gane el más popular, imagínate, sino necesitamos que sean los más y las más capaces. Y en nuestra propuesta le estamos introduciendo además un mecanismo novedoso en donde este comité de evaluación que suele integrarse para revisar los perfiles de los académicos que en un momento dado se registran para ello, puedan elaborarse quintetas. Y estas quintetas, si quieren, eso sí podríamos en la Junta de Coordinación Política, por insaculación, poder elegir quiénes serían de cada una de estas quintetas. De tal suerte que si tú tienes 25, 30 aspirantes, cualquiera de esos 30
pueden tener la capacidad, pero después de evaluarse, de formar parte de estos órganos electorales. Y, ¿cómo se llama? Y ahí se irían integrando de esta quinteta la selección de cada uno de ellos. De tal suerte que no habría ningún asomo de preferencia político-partidista, como en ocasiones se quiere hacer pensar, o como quizás hoy se quiere hacer a la nueva acreditación, imagínate, por voto popular. ¿Qué ha sucedido? Digamos que en ocasiones hay mayor afinidad de alguno con un X o Y partido. Creo que eso nos daría la oportunidad de que se quitara todo sesgo que pudiera en un momento de asomarse, pero sí que nos garantizará tener realmente especialistas, a conocedores de lo que implica la legislación electoral, la organización de procesos electorales, pues para garantizar la democracia en el país. ¿Y cómo ves tú esta propuesta de Morena de reducir de 11 a 7 el número de consejeros? Pues mira, la verdad es que como en todos los temas de agenda pública, se han multiplicado los asuntos y en ocasiones la verdad es que en una visión muy reduccionista parecería que las cosas se pueden resolver tan fácilmente, pero mira, hoy uno tiene que ver con los temas de fiscalización, otro más tiene que ver con los temas de género, de acciones afirmativas, otro más de repente tiene que dedicarse a los temas de mexicanos residentes en el exterior. En fin, yo creo que habría que valorarla con toda calma, escuchar los argumentos de por qué de esta reducción y por qué ese número, ¿no? O sea, creo que al final del día... Es que es arbitrario el número. Sí, 11 o 7 o 9. Como en todo lo que nos han propuesto, o sea, que nos expliquen por qué un porcentaje o por qué un número, y en función de ello definamos entonces el número ideal que tendría la conformación del propio Consejo. Ok, lo que más ruido mediático ha hecho, ¿no? Lo que más ha llamado la atención de su propuesta, no creo que sea lo más importante, pero sí es lo más sonoro, es la creación de la figura de vicepresidente de la República, ¿no? Que según plantea el PRI sería como un acompañamiento directo, ¿no? Así lo dijo el coordinador de los diputados. El presidente que asistiría al Senado con voz, pero sin voto. Sí, la verdad es que también está aprobado en otras democracias. Pongo de ejemplo Colombia porque lo viví muy de cerca, cuando tuve la oportunidad de ser la representante, la embajadora de México en Colombia. Y esto permitía, primero, que estas alianzas entre partidos políticos, en ocasiones en las primarias, te pudiera dar a dos candidatos fuertes que hicieran equipo, que electoralmente resulta exitoso y después en ejercicios de gobierno también resulta adecuado para poder hacer la división entre lo que son las funciones del Estado y las funciones del gobierno, que hoy incluso en esta última etapa hemos visto muy confusas y a veces con graves problemas. Creo que también la figura en España también existe, en Panamá también existe, nos daría la posibilidad, en algunos casos, por ejemplo, el vicepresidente o la vicepresidenta asume los roles de política exterior más que el presidente. En otros, por el contrario, asume los roles más de política interior, como sucede en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? O en España, en fin, en muchos de estos lugares. Nos parece que son de estas figuras que requieren analizarse, que hablan de la modernidad a la que estamos también sujetos, de la globalización y que nos permitiría ir delimitando, digamos, muchos aspectos de esta democracia representativa que obedece a nuestro país. Finalmente, Blanca, la reducción del financiamiento público a los partidos y la posibilidad de ampliar el financiamiento ciudadano. Pues, mira, perdón, sí, que está bien, ¿no? O sea, yo pienso que hay que ampliar el financiamiento ciudadano, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Como el de la financiación del narcotráfico, pues también hay que poner límites para que no acaben gobernando los hombres de dinero, ¿no? Totalmente. No, y coincido con lo que tú señalas. O sea, por un lado, efectivamente, quizá tenemos que acotar el financiamiento público, pero tenemos que compensarlo con este financiamiento global. Hay que tener controles, por eso para nosotros es muy importante el tener estos mecanismos que nos permitan asegurarnos, por un lado, quiénes son los candidatos, quiénes son los representantes en los partidos y, por otro lado, cómo se da este financiamiento ciudadano, que en ocasiones puede ser de aportaciones muy pequeñas. Estamos pensando en este involucramiento de los ciudadanos con las causas y con los representantes, más que las grandes empresas que definitivamente tendríamos que acotar. Insisto, son modelos que en los últimos años se han ido probando en el mundo y en la región de América Latina y que en un momento dado pueden darle
digamos, este refresco a lo que implica la política mexicana, pero sobre todo también la certidumbre jurídica, que es la que nosotros definitivamente estaremos defendiendo, y no algunas de las ocurrencias que la verdad nos parecen además pues muy engañosas en el contexto en el que nos estamos ahora pues conduciendo. Toda esta estrategia de los siervos de la nación, por ejemplo, en donde incluso los gastos indirectos acaban siendo mucho más cuantiosos que los recursos que se le asignan a programas sociales o a programas económicos. Entonces, este tipo de cosas nos parece que tenemos que cuidarlas y evitar lo que muchas veces, y mira que te lo digo yo como representante del PRI, representó tener un partido hegemónico, no único, pero sí hegemónico, que creo que eso no le hace bien a la democracia mexicana. Que el asunto del financiamiento, no a los partidos, ¿no? En las campañas específicamente, sí, claro. Yo creo que es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra democracia. No, y por otro lado, yo he tenido la oportunidad también de tener distintos cargos de elección popular, y uno de los reclamos de la gente cuando vas a campaña es cuando te dicen, es que solamente vienen cuando hay elecciones, que es una de las propuestas de Morena. Por el contrario, el partido político justo lo que tiene es que tener vigencia los 365 días del año, tener ese contacto con lo que implican sus militantes, sus simpatizantes, el debatir, el argumentar, el venir de regreso con sus legisladores a presentar lo que en un momento dado se aprobó, las razones, etcétera. Hoy mismo lo estamos viendo con la reforma eléctrica, que finalmente la oposición no aprobamos. La gente quiere explicaciones. Y eso definitivamente es parte de lo que también se tiene que hacer a través de lo que implica un partido político, que organiza a la gente en torno a causas, a principios, a declaraciones, etcétera. Blanca Alcalá, te agradezco muchísimo que me hayas explicado su propuesta para Latinos. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por este espacio para compartir lo que para el PRI pues lo vemos de verdad como un tema de actualidad, pero sobre todo de responsabilidad. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Yo aquí los espero la próxima semana. Que esté muy, muy bien.